Radio 760 AM presenta El Discipulado en tu Hogar, un espacio de estudio de la Palabra de Dios. Bendiciones a todos, es un privilegio, hermanos, que estemos ahora comunicándonos a través de este espacio radial y por este medio. Qué bendición de parte del Señor que nos conceda estar empezando este nuevo ciclo, este nuevo año y sobre todas las cosas, pues poder iniciarlo con alegría, con entusiasmo, sabiendo que el Señor está con nosotros. Quisiera llevarle, hermano, hablando a propósito de esto, de los ciclos y de iniciar uno nuevo. Quisiera que platicáramos el día de hoy precisamente de esto, qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo mantener nosotros nuestro enfoque en lo que es verdaderamente importante. Usted sabe que en estas fechas siempre hay, sobre todo ahora desde que hay redes sociales, internet, etcétera, ¿verdad? Siempre hay un montón, se cargan todas estas de medios de comunicación, llamémosle así, de un montón de personas que están hablando de profecías y de las cosas que están por venir. Algunos usan la Biblia, algunos usan a Nostradamus, algunos usan otros medios, un montón de situaciones ahí, algunas, la mayoría, diría yo, raras, de cosas de ocultismo, cosas extrañas, ¿verdad? Y aconsejan hacer un montón de rituales y un montón de ceremonias para iniciar supuestamente un nuevo ciclo con un montón de situaciones ahí diferentes, ¿verdad? Pero la realidad, hermano, es que nosotros tenemos que mantener un enfoque, el enfoque que la palabra del Señor nos da. Fíjense que esto es bien importante porque nosotros tenemos que entender que el Señor realmente fue el que estableció ciertos periodos de tiempo, ¿verdad? Usted sabe que desde la creación, ahí en el Génesis 1, usted puede leer cómo es que la Biblia ya ahí empieza a hablar de días. Y por cierto, se contaban los días de una forma diferente porque usted cuando lee ahí dice, y fue la tarde y la mañana del primer día. Como que el día empezaba en la tarde, no como nosotros estamos acostumbrados hoy por hoy, ¿verdad? Nuestro día empieza en la mañana. De hecho, pues un día calendario normal empieza a la medianoche y ahí se empieza a correr el tiempo hasta la medianoche del día siguiente, y ahí se acaba el día, ¿verdad? Así es como lo contamos, pero en el pasado, en el anterior, cuando usted va a la palabra del Señor, usted se da cuenta que el conteo del tiempo era un poco diferente, era distinto. Fíjense que en Éxodo capítulo 2, en el verso 1, dice la palabra del Señor así: el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Fíjense que de hecho cuando nosotros leemos este versículo podemos darnos cuenta y ver con claridad cómo fue que el Señor estableció estos ciclos, ¿verdad? Y empezó a establecer un conteo del tiempo, dividiendo meses, dividiendo años, dividiendo lo que conocemos hoy por hoy, cómo se cuenta el tiempo, ¿verdad? Ahí usted lo puede ver en la palabra, en el libro de Génesis. Ya la Biblia habla también, ¿verdad?, que el día tenía 12 horas y 12 horas la noche, así se dice en alguna parte de la Escritura. Entonces ya se dividía el tiempo en días, en meses, en horas también, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ir darnos cuenta cómo es que estamos metidos nosotros, hermano, en esta dimensión llamada tiempo, ¿verdad? Es algo que es variable, hermano, y es temporal, es algo que pasa y que es efímero. ¿Por qué tenemos que hacer notar esto? A veces, hermano, no hacemos conciencia, que por ejemplo un día dura lo que tarda la Tierra en girar alrededor de su propio eje. Cuando está su cara de frente al Sol y gira la Tierra, lo que se vuelve a tardar en llegar otra vez al punto donde empezó, ese es un día, ¿verdad?
Pero si usted va, por ejemplo, a ver los videos, porque no podemos ir a Marte, ¿verdad? Pero sí hay videos ahí de robots y cosas que ha mandado la Agencia Espacial Estadounidense a Marte, y ahí el tiempo se cuenta de otra manera, porque el planeta gira a una velocidad distinta a la Tierra y su giro alrededor del Sol, o sea, el año marciano es diferente al año terrícola. Entonces usted se va dando cuenta, hermano, cómo el tiempo aún es variable, ¿verdad? Hay un montón de cosas del tiempo que son verdaderamente interesantes, pero no es de eso lo que venimos a hablar aquí, sino que venimos a ver, hermano, qué es lo que el Señor quiere, cómo Dios estableció esto, ¿verdad? Fíjense que dice que este primer del mes del año estaba establecido por Dios para la liberación del pueblo de la esclavitud y para meterlo en la tierra prometida. Se llamó aquel mes el mes de Abib. Fíjese, Abib, en aquel entonces, ¿verdad? Cuando se le nombró ese mes así, Abib quiere decir espigas maduras. Después de que el pueblo de Israel pasaron varios siglos y el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, cuando salieron de Babilonia se le cambió el nombre al mes de Nisán, que significa el brote o retoño. Fíjese cómo es esto, porque si usted se da cuenta, el nombre era el mes de las espigas maduras y el otro era el mes del brote o del retoño. O sea, se está hablando, si usted se da cuenta de esto en términos agrícolas, se está hablando de alguna manera de cosas buenas, ¿verdad? Se está hablando de cosechas, se está hablando de abundancia, se está hablando de cosas positivas. Y los hebreos incluso manejaban dos fechas o dos calendarios. Desconozco, yo me imagino que sí, todavía manejan esas dos fechas, ¿verdad? No, porque uno es el mes litúrgico o el tiempo litúrgico, que para ellos este es el primer mes litúrgico, pero para los demás es el séptimo mes. La importancia de destacar esta enseñanza es que si la fecha no es en sí lo que importa, sino la actitud con la que se emprenden las cosas. Eso es algo sumamente importante. Fíjense que en este tiempo, hermano, cuando uno ve el mundo tan lleno de cosas convulsas, guerras, rumores de guerras, enfermedades, violencia, maldad, degeneración, etcétera, hay muchas cosas que están verdaderamente complicadas en el mundo. A veces es un poco complicado para nosotros mantener una actitud adecuada, una actitud que sea la correcta, ¿verdad? Porque, mire, una de las cosas que yo creo que nosotros no debemos de hacer, hermano, es perder esa buena actitud, esa buena forma de enfocarnos frente a la vida y frente a las cosas que hacemos. Fíjese que esto es bien tremendo, porque nosotros nos damos cuenta entonces, hermano, que a pesar de que la situación está complicada en el mundo, el Señor habló ahí en Lucas capítulo 21, verso 28. Fíjese, le voy a buscar por acá este pasaje, dice, el Señor está concluyendo aquí de hablar. Este pasaje de Lucas 21 es paralelo a Mateo 24, donde el Señor está hablando de los tiempos del fin y está hablando de todas las cosas que van a suceder. Pero cuando termina de hablar esto, en el verso 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder. Fíjese qué tremendo, porque está hablando de un montón de situaciones difíciles para el mundo. Situaciones que son bien complicadas, más o menos como las que estamos viendo hoy por hoy, ¿verdad? Pero me imagino que la cosa se tiene que complicar más. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud, hermano? Mire, aquí dice, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir el Señor? Que nosotros no debemos de tomar esto, hermano, como una gran tragedia o como que es el fin, porque esa palabra es muy utilizada hoy por hoy, ¿verdad? El fin. Sino que nosotros debemos de asumir lo que viene con entusiasmo, con alegría. De hecho, fíjese que a mí me llama mucho la atención que volviendo a hablar de lo que hacía el pueblo judío, la celebración que ellos hacían del primer mes del año se le conocía como el mes del milagro de los milagros. Fíjese qué tremendo es eso, ¿verdad? Porque no se enfocaban en lo negativo que habían vivido, sino que el enfoque que se pretendía que tuvieran era ver lo positivo que estaba por venir. Y yo creo, hermano, que eso es parte de lo que nosotros necesitamos enfocarnos. Fíjese que esto es bien especial cuando hablamos del enfoque, porque
nosotros acá tenemos que darnos cuenta que es en sí lo que nos corresponde hacer como cristianos. Y fíjense que dice que nosotros fuimos llamados a poner nuestros ojos en Jesús, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, el autor y el consumador de nuestra fe. Ahora, mire, esto es bien importante, porque ahora usted se da cuenta en todos estos inicios de año, hermano, yo lo veo constantemente, cómo es que uno empieza a ponerse propósitos, ¿verdad? Esa frase, el propósito de Año Nuevo, es muy célebre, ¿verdad? Algunos se ponen el propósito, voy a seguir estudiando. Uno de los más comunes y conocidos, ¿verdad? Sobre todo para los que estamos un poquito pasaditos de libras, es voy a bajar de peso, ¿verdad? Usted se da cuenta, yo no sé si usted lo ha hecho alguna vez, ¿verdad? Pero si usted tiene la curiosidad o quiere hacerlo, si usted va a un gimnasio, por ejemplo, el mes de enero, me imagino yo que debe ser el mejor mes para los gimnasios, porque ese tipo de negocios se llenan en este mes, porque la gente empieza con entusiasmo, van y dicen, oh, no, hoy sí, se inscriben en un gimnasio, pagan su membresía, etcétera, los que pueden hacerlo, ¿verdad? Y empiezan a asistir, pero conforme va pasando el tiempo, usted se va dando cuenta que esos gimnasios empiezan a vaciar, hasta que van quedando vacíos, ¿verdad? No sé si totalmente vacíos, pues tal vez no, pero sí hay gente que persiste, pero la mayoría no. Si usted va a las universidades, resulta que es lo mismo, mucha gente se inscribe en la universidad, empiezan los ciclos, porque hoy sí voy a terminar la carrera, y cuando uno está estudiando en la universidad los primeros meses, no encuentra uno ni dónde sentarse, hay que estar uno peleando por un escritorio o llegando temprano, porque si no le toca a uno muy atrás o es complicado. Pero conforme van pasando los meses, las aulas se van quedando vacías. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede esto? Porque realmente, hermano, nuestras metas, nuestros propósitos, muchas veces son puestos de forma emocional. Fíjese qué tremendo es esto, porque yo ahora venía pensando que veníamos a compartir esto, y venía pensando mientras conducía para acá cómo es este juego del alma, ¿verdad? Porque mire, el alma es emocional. Nosotros empezamos, hermano, muchas veces a hacer las cosas porque nos emociona determinada situación, porque queremos hacer algo, porque qué bueno es verse uno bien, ¿verdad? Sentirse uno bien, me refiero físicamente. Y por eso queremos hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces nos emociona ver cómo nos imaginamos nosotros que vamos a llegar a ser. Pero el problema es que para poder llegar a ser musculoso o delgado o tener una buena figura, se requiere mucho más tiempo y mucho más esfuerzo del que muchas veces nosotros estamos comprometidos o nosotros estamos decididos a comprometer. Y ahí ya es donde viene la situación, cuando la cuestión se empieza a complicar, simple y sencillamente nuestras emociones empiezan a cambiar. Y eso de ser emocional, hermano, es algo pues que nos sucede en todos los aspectos de la vida. ¿Por qué? Porque así aprendimos. Eso fue lo que aprendimos desde que éramos unos niños, desde pequeños. Nosotros aprendimos a usar nuestras emociones. Que si estamos tristes, que si estamos alegres, que si estamos de tal o cual sentimiento. Así va a ser las decisiones que nosotros tomamos. Y mire, hermano, no hay, digamos, mayor peligro que ese. Cuando nosotros, todo lo que hacemos y todas las decisiones que tomamos están basadas en las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son variables y son temporales. Y muchas veces están supeditadas a las circunstancias que nos rodean, y esas circunstancias escapan de nuestro poder, escapan de aquel de periodo o aquel espacio de dominio que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque las circunstancias son variables y no podemos controlar muchas de ellas. Entonces, fíjese que cuando nosotros empezamos a pensar en esto, nosotros tenemos que empezar a considerar ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces como cristianos para hacer algo diferente, para mantenernos enfocados? Fíjese que esto es algo bien
Bien interesante. Fíjese, aquí le voy a leer un concepto que traía por aquí. Dice que enfocar es poner los ojos, en hebreo es una palabra que dice aporao, algo así, que dice apartar la mirada de todo lo demás con el fin de mirar algo fijamente. Fíjese que tiene mucho que ver con estar atento, ¿verdad? Esto de enfocarse. Cuando yo voy a la palabra del Señor, hermano, en ese pasaje de Hebreos capítulo 12, donde le digo que ahí dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Aquí hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que nuestros ojos, hermano, captan lo natural, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver las cosas. Es más, por ahí hay un dicho que dice que lo que se ve se cree, ¿verdad? Y es antife ese dicho, ¿verdad? No es correcto, porque nosotros sabemos, hermano, que hay que creer para poder ver. Pero como estamos tan acostumbrados a ver primero para después creer, a veces, hermano, nos cuesta ir cambiando ese chip, nos cuesta ir cambiando esa forma de pensar, esa forma de hacer las cosas. Porque nosotros de aquí, hermano, lo que tenemos que hacer entonces es darnos cuenta que para poder mantener un enfoque en el Señor, nosotros no tenemos que ver con estos ojos naturales, sino con los ojos espirituales. De alguna manera tenemos que cambiar esa forma de observar las cosas, porque mire, ¿con qué telescopio miramos nosotros al Señor, hermano? Usted puede agarrar el telescopio ese famoso James Webb, se llama el telescopio ese que acaban de mandar hace pocos meses, o tendrá tal vez un año de que fue al espacio y capta unas maravillas de imágenes. Pero sin embargo, a pesar de que logra captar unas distancias enormes, no se logra ver a Dios ahí. Bueno, a menos que nosotros con los ojos espirituales, sin necesitar telescopio, logremos ver a Dios. Y eso es algo posible, hermano. Porque mire, yo le he hablado en algunas otras ocasiones y a mí me parece muy interesante, hermano, cuando el Señor habla y dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, una de las cosas, basado en esta bienaventuranza, que yo tengo que hacer para poder enfocarme en Jesús, es tener un limpio corazón. Y esto de tener un limpio corazón, hermano, es tener un corazón sencillo, no ser uno muy complicado. ¿Y a qué me refiero, hermano? Mire, cuando usted va a la mesa, por ejemplo, y usted ve su plato de comida servido ahí, uno puede ver ahí, hermano, solo un plato de comida que me voy a devorar, me siento y me lo devoro y muchas veces quizás ni siquiera doy gracias por eso. Pero cuando yo estoy viendo a Dios en ese plato de comida, yo me doy cuenta que para poder ganar dinero, para ir a comprar esos alimentos, tuvo que haber una intervención divina. ¿En qué sentido? En el sentido de que primero tuve fuerzas, tuve salud y oportunidades para trabajar. Y todo eso yo puedo ver que Dios fue el que me lo proveyó, o puede ser que yo sea tan ingenuo que piense que solo son mis habilidades, mis capacidades, y que eso es lo que me provee a mí para poder obtener aquello. Y por eso, hermano, muchas veces no somos agradecidos, porque nosotros tenemos muchas cosas que darnos cuenta, tenemos que saber, hermano, que tenemos que ser agradecidos, porque vamos a ver lo que Dios está haciendo detrás de lo que nosotros hacemos. Porque mire, sinceramente, hermano, nosotros muchas veces se nos olvidan todas estas cosas, porque parecen ser muy pequeñitas o muy triviales o muy pasajeras, pero cuando nosotros vamos, hermano, a lo espiritual, nos damos cuenta, hermano, que todo esto es sumamente importante. Todo esto no es algo trivial, ni es una idea religiosa, sino que es parte de una vida real que nosotros debemos de empezar a vivir. Y entonces acá viene donde nosotros tenemos que ir dejando de ser, hermanos, simplemente observadores de lo espiritual, sino que nos tenemos que ir involucrando en ello, para que nosotros podamos mantener nuestra visión en aquello que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces, si usted se pone a pensar en esto, entonces va a darse cuenta que necesitamos, hermano, con todo nuestro corazón, empezar a cambiar nuestra mente. Porque, mire,
hay un pasaje en la palabra del Señor que dice que nosotros debemos de dejar de hacer lo malo. Pero no solamente eso basta, sino que al dejar de hacer lo malo, nosotros tenemos que empezar a hacer lo bueno. Porque, mire, no se trata, mire, alguien puede decir, yo no busco de Dios porque yo no necesito, yo no le hago mal a nadie. Yo he oído esa frase muchas veces. Empieza la gente a decir, yo es que yo no chupo, yo no tengo mujeres, yo no hago esto, no hago aquello, yo vivo una vida tranquila, no necesito de Dios. Pero la realidad es que eso es una idea totalmente errónea, porque cuando usted va a la palabra del Señor dice que no basta solo con dejar de hacer lo malo, sino hay que hacer lo bueno. Y entonces acá es donde nosotros tenemos que empezar a plantearnos, ¿cuáles son nuestros propósitos? No le hablo solamente de los propósitos de Año Nuevo, porque no es ese realmente la idea, hermano. Este es un año más que empieza, espero en Dios que sea un año lleno de bendiciones para nuestra vida y de buenos resultados. Pero para tener buenos resultados, hermano, muchas veces tenemos que hacer cosas buenas. Tenemos que ir enfocándonos y guiando nuestros pasos hacia algo. Mire, en primer lugar, hermano, tenemos que tener un propósito realmente en la vida. No solamente de Año Nuevo, ¿verdad? Sino nuestro propósito debe estar bien claro. Usted, por ejemplo, tiene un llamado de parte de Dios. De hecho, cuando usted va a la Biblia, encuentra que hay muchísimos llamados de Dios, ¿verdad? Para nosotros. No es el tema, hermano, pero valdría la pena quizás que lo repasemos un día estos, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos a esto, hermano, nosotros tenemos que ir dándonos cuenta que necesitamos realmente tener hacia dónde ir. Porque si no sabemos a dónde ir, hermano, no sé cómo podemos hacer para nosotros caminar. Miren, Filipenses capítulo 3, verso 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire qué tremendo es esto, porque entonces usted se fija bien en este pasaje y empieza a meditar, y esto es algo muy, muy importante, hermano. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer con la palabra es meditar en ella. No solamente se trata de leerla, porque mire, acá nosotros acabamos de leer apenas 2 versículos de la Biblia, y se leen muy rápido, pero cuando uno los medita, entonces empieza uno a darse cuenta que es más profundo de lo que uno se imagina. Porque cuando, en primer lugar, mire, usted lee aquí, prosigo a la meta. Bueno, entonces quiere decir que hay una meta. Entonces no solamente se trata de caminar por caminar. Mire, el apóstol Pablo le escribe, por ejemplo, a Timoteo, y le dice que en el estadio todos corren, pero que solo uno se lleva el galardón. Y de ahí dice, corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, no se trata solamente de participar. Aquí no estamos hablando, hermano, de que nosotros estamos aquí en esta vida participando de la vida nada más. Venimos aquí, hermano, a la vida y solo participamos y nunca logramos ganar y nunca logramos alcanzar un objetivo, una meta, un propósito. No se trata de eso, hermano. Mire, yo no le estoy hablando acá de dinero, hermano, de que vamos a alcanzar a tener un montón de dinero, vamos a alcanzar a tener esto, lo otro. No estamos hablando de eso. Aunque qué bueno sería, hermano, a mí me gustaría tener más de lo que tengo, yo creo que a cualquiera. Pero no se trata solamente de eso, sino se trata, hermano, de alcanzar una madurez espiritual. Se trata de llegar a tener una estatura a la cual somos llamados de parte de Dios. Porque mire, esto no es solamente una responsabilidad mental que nosotros podamos imaginar, sino esto se trata, hermano, de que nosotros tenemos que irnos enfocando en ir desarrollando nuestra vida. Mire, principalmente en el aspecto espiritual, donde nosotros tenemos que dejar de hacer aquellas cosas que antes hacíamos. Dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, me parece, el que robaba, ya no robe más, dice, y saca otra lista ahí de cosas, ¿verdad?, que hay que dejar de hacer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, lo que quiere decir es que nosotros, hermano, tenemos que ir cambiando.
No podemos seguir teniendo la misma vida de antes, ni conformarnos, hermano, con una vida de mediocridad espiritual, donde está bien, vamos a la iglesia, cantamos unos coros, oímos unos mensajes, prédicas, como usted le quiera llamar, y luego nos vamos a la casa igual. Y tal vez algunas veces, hermano, nos impacta la palabra, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Y nos emocionamos por un tiempo, pero luego, hermano, seguimos sin fruto. Y ese no es el propósito de Dios para nuestra vida. Pero para poder llegar nosotros a hacer algo distinto, hermano, tenemos que tener ese propósito de enfocarnos en el Señor y mantenernos ahí. Porque mire, hay muchas cosas aquí que hacen que nosotros nos desanimemos, ¿verdad? Y que perdamos el enfoque. Fíjese que cuando usted va a Mateo capítulo 13, yo le menciono los pasajes, perdón que no se los lea a todos, pero es que pues nos tomaría mucho tiempo, pero usted lo puede consultar ahí. Usted va a la parábola del sembrador y ahí en la parábola del sembrador habla de la semilla, ¿verdad? Cómo la semilla cae en distintos lugares, en distintos terrenos, y algunas veces da fruto, ¿verdad? A 30, 60 y a 100 por uno, pero muchas veces no. Fíjate que esto es algo bien tremendo, porque dice, por ejemplo, habla, ¿verdad? Que aquellos que cayeron junto al camino son aquellos que oyendo la palabra la reciben con gozo. Empezaron muy bien, recibimos con gozo la palabra, pero luego viene el enemigo, vienen las aves y se comen la semilla. Entonces, fíjese qué tremendo es esto, porque viene el enemigo, entonces vienen las aflicciones de la vida, vienen los problemas de la vida, y lo que hacen es que vienen y roban esa esencia de la palabra que está en nuestro corazón y nos desaniman, y nos desenfocan. ¿Por qué es que la gente, hermano, deja de asistir al gimnasio, deja de asistir a la universidad muy rápido? Porque pierden el enfoque. Porque lo perdemos, pues, si quiere usted que nos incluyamos ahí. ¿Cuántas veces hemos hecho propósitos? Quizás no de año nuevo, pero de alguna manera hacemos un propósito. Y luego, hermano, luego nos desenfocamos y dejamos de hacer. Y tenemos un montón de metas que nos gustaría haber alcanzado, pero que no las hemos alcanzado aún. ¿Pero por qué? Porque nos desenfocamos, porque nuestra mente, nuestro motivo era solamente emocional. Pero cuando vamos aquí, el apóstol Pablo, mire, si usted va a ese pasaje de Filipenses 13, usted se da cuenta ahí en unos versos anteriores, cómo el apóstol Pablo muestra el compromiso que tenía. ¿Por qué le digo esto? Porque él viene y dice, a mí me pueden decir, yo fui, mire, se lo voy a leer por aquí, dice que porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, dice. Mire verso 4. Aunque yo también, ¿de qué confiar en la carne? Sí tengo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice. Está hablando en su aspecto secular. Y dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Fíjate qué tremendo, porque este es su currículum, ¿verdad? Todo lo que para él era importante. Aquí habló él de todos los logros que había tenido durante su vida y aún antes de nacer, porque él venía de un linaje. Y tenía un linaje que él podía reconocer. Muchos de nosotros, hermanos, no conocemos ni siquiera quién fue nuestro abuelo, ¿verdad? Menos tener un linaje reconocido, ¿verdad? Y pues eso no tiene nada de malo, hermano, porque ahora usted sabe que nosotros somos un linaje escogido, ¿verdad? Y aquellos que no teníamos un linaje, ahora lo tenemos en Cristo. Pero cuando ve usted esto, dice, aquí viene el compromiso, verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire, esto lo hace únicamente alguien que se comprometió con algo. Se dejó todo lo demás y ahora me enfoco en lo que yo quiero hacer. Y ahí llegamos al verso que le leí al principio, ¿verdad? Olvidando todo lo que queda atrás, prosigo hacia la meta. Entonces tenía una meta. ¿Cuál era la meta? Aquí se la acabo de leer. Conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Dice,
Dice acá, mire, dice aquí en el verso 10, a fin de conocerle el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, dice el verso 13, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, ciertamente extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si se da cuenta, hay una meta y hay un premio, pero también hay un proceso para alcanzarlo. Uno quiere llegar a la meta y uno sabe que en la meta está el premio. Entonces, mire, uno tiene que ver, hermano, que todo esto tiene, ¿cómo le puedo decir yo? Una valoración, tiene un objetivo. Nosotros, el hecho de volvernos espirituales, hermano, y de ir despojándonos de todo aquel lastre que venimos arrastrando, hermano, no va a ser más que traer beneficios a nuestra vida. Y eso es algo que está marcado a lo largo de todos los pasajes bíblicos. Usted se va a dar cuenta, hermano, cómo es que ir uno alcanzando esos objetivos espirituales va a traer beneficios a nuestra vida. Y esos beneficios, hermano, no son temporales. Muchas veces quizás acá en esta dimensión, en este mundo secular, no se noten mucho. Pero en el mundo espiritual, en la vida eterna, como dice acá, ahí sí los vamos a notar. Y mire, esto es parte de lo que nosotros tenemos que entender. Porque mire, aquí es donde ya las cosas empiezan a cambiar realmente para una persona que va ahí yendo en su vida espiritual avanzando y avanzando con el propósito de agradar a Dios. Dice el verso 17, mire, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo hago llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, mire, aquí se da cuenta usted que ¿cómo se llama? Que el apóstol Pablo está hablando realmente de qué es lo que nosotros tenemos que imitar. Y si él está hablando de todas estas cosas que le acabo de leer acá, es que nosotros tenemos que irnos despojando, y mire, muchas veces de aquellas cosas que para nosotros son valiosas. ¿Por qué? ¿Por qué es que nos piden esto, hermano? Porque lo que nosotros estamos por alcanzar y por conocer, muchas veces no conjuga con aquello que nosotros era valedero y era valioso. Y mire acá, por ejemplo, el apóstol Pablo tuvo que reaprender. ¿A qué me refiero? Que él pasó durante su juventud mucho tiempo siendo un fariseo, y para llegar a ser fariseo tuvo que aprender la ley. Un fariseo, hermano, que tienen muy mala reputación, ¿verdad? Porque nosotros vemos en la Biblia cómo el Señor los ubicaba. Pero un fariseo era alguien dedicado al estudio de la ley. Ellos vivían estudiando la ley y vivían estudiando la ley. El problema es que muchos de ellos, no sé si todos, se enfocaban únicamente en la letra que estaba ahí escrita, ¿verdad? Y querían hacerlo imponiendo reglas emocionalmente, como le decía yo a las personas. Por eso es que uno no puede venir y animar y arengar a las personas únicamente, porque mire, usted se da cuenta, hermano, hay muchos oradores muy buenos y muchos están disfrazados de predicador. Y no estoy juzgando a nadie, y créame con todo mi corazón, no estoy pensando en nadie. Pero la realidad es que hay muchos que son muy buenos y empiezan a alentar a las personas y a arengar a las personas, y son muy buenos para levantar la euforia de las personas, y las personas se emocionan. Pero lo que pasa es que únicamente esta emoción, como es del alma, también se vuelve temporal, y por eso es que nunca se logran alcanzar y concretar los objetivos espirituales. Entonces nosotros, hermano, tenemos que ir dándonos cuenta, hermano, que esto es algo que nosotros tenemos que hacerlo como un propósito de vida. No únicamente de hacerlo el 1 de enero o el mes de enero, hermano, sino este es un propósito de vida, donde nosotros tenemos que mantener el enfoque de que Cristo Jesús, hermano, regresa pronto a la tierra. Y de que más temprano que tarde, diría yo, vamos a estar nosotros delante del tribunal de Cristo,
dice la palabra del Señor, que todos nosotros tenemos que dar cuenta a Dios de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Entonces, cuando uno piensa en eso, hermano, uno a veces ve los días como muy lejanos. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? A veces uno planifica algún evento importante en su vida, digamos, por ejemplo, cuando uno contrajo matrimonio. Eso no se, la mayoría de las veces, pues algunas veces sí, pero la mayoría de las veces no se hace a la ligera, ¿verdad? Se planifica, se pone una fecha. Y se pone una fecha muchas veces con muchos meses de anticipación, ¿verdad? Y uno empieza a planificar qué va a ser ese día, cómo va a ser, en dónde lo va a hacer, y planifica uno muchas cosas. Y aunque a veces pareciera ser muy lejana esa fecha, la fecha se llega, sucede el evento y luego pasa y uno empieza a ver para atrás y para atrás aquella fecha que era muy importante y que en un momento determinado estuvo en el futuro, pero ahora cada vez más va quedando en un lejano pasado. Y así sucede con todo en la vida, hermano. Hay una fecha que está planificada para nosotros, ahí hoy la tenemos por delante, que es que nos tenemos que presentar delante de nuestro Señor para dar cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Y qué tremendo esto cuando uno lo analiza y lo razona, porque uno siente el compromiso. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando uno piensa en esto, hermano, yo me ponía a pensar, leyendo este pasaje de Hebreos capítulo 12 que le mencionaba, quizás mejor lo voy a buscar por acá, Hebreos capítulo 12, verso 1. Dice, por tanto, dice, fíjese que aquí está como, de alguna forma ese por tanto está concluyendo Hebreos 11, que si no se recuerda, se refiere al pasaje donde se menciona a todos aquellos héroes de la fe. Y entonces, después de que menciona todo lo que ellos pasaron, hermano, porque mire, hay muchos logros, ¿verdad? Conquistaron reinos, tomaron ciudades, hicieron muchas cosas ahí, pero también por la fe dice que recibieron a sus muertos, fueron aserrados, perseguidos y todos lo soportaron por la fe. Entonces, a algunos les toca de una manera y a algunos de otra, ¿verdad? ¿Por qué? No lo sé, pero así sucede, ¿verdad? Pero ya luego de esto que describió el autor de este libro, en el capítulo 11, viene en el 12, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera, que eran tan humanos como nosotros. Y mire, por eso me parece extraordinario, porque el Señor los está poniendo aquí en un escalón muy alto, y nos está poniendo la vida de ellos como un ejemplo, y de tal forma que cuando usted va unos versículos antes dice, hombres de los cuales el mundo no era digno. Mire, esto es extraordinario, porque eran tan tremendos estos varones que el mundo no era digno de que ellos hubieran venido a vivir acá. Y ahora luego cuando usted va a este verso que le acabo de leer, dice nosotros también. Entonces cuando usted encuentra eso, el nosotros también, entonces nosotros tenemos el llamado de vivir de tal forma que cuando se hable de nosotros en el futuro se diga, este era un hombre del cual el mundo no era digno. Mire, esto es extraordinario, hermano. Es extraordinario porque yo sé mis debilidades, yo sé mis flaquezas, yo sé lo que a mí me falta. Yo sé que si hoy me pesaran en balanza, yo estaría siendo reprobado quizás. Y entonces, acá yo lo único que tengo ahorita es como esta oportunidad de seguir adelante, corriendo con paciencia la carrera esta que me fue encomendada. Mire, esto es el llamado que nosotros tenemos ahora, hermano. Levantar nuestra cabeza, correr con paciencia, saber que el Señor viene, hermano, y que nosotros necesitamos dar una estatura, dar una talla, crecer, ir dejando atrás, hermano, muchas de las cosas que son de niño y cosas que son inmaduras. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando alcancé la madurez, dejé lo que era de niño. Y ahora nosotros, hermano, tenemos el llamado de dejar de ser niños. Mire, que ya no nos esté afectando tanto las emociones. Aquello de que si me habló, que si me dijo, que si me saludó, que si me dieron la mano, que si me tomaron en cuenta.
Todas esas son actitudes de inmadurez que muchas veces nos están deteniendo, hermano. Que nosotros tenemos que ir dejando y despojándonos de todo esto para avanzar en esta vida espiritual. Mire, una de las cosas que yo tengo muy presente en mi mente últimamente, hermano, es que cuando usted va a Gálatas 5, ahí en el pasaje dice la Biblia, que si nosotros andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Y yo quisiera ir concluyendo con este pensamiento. Usted va y se da cuenta que dice, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Mire, aquí viene algo muy importante que yo sé que hemos conversado en alguna ocasión de este pasaje, que nuestro propósito no debe de ser dejar de hacer lo malo, porque a veces nosotros decimos, yo ya no quiero seguir peleando en el tráfico, ¿verdad? Porque se me atraviesan las motos, que se me atravesó no sé quién, y entonces nos enojamos y empezamos a pelear, y luego el espíritu nos redarguye. Y eso es algo que nos sucede muy comúnmente, hermano, a cualquiera, en cualquier aspecto de su vida, ¿verdad? A veces es un problema de carácter, a veces es un problema de que somos tal vez muy débiles de carácter o que tenemos problemas en nuestras relaciones de muchos tipos. Entonces nosotros nos hacemos un propósito, voy a cambiar, voy a dejar de hacer esto que ofende a Dios. Y pareciera ser un buen propósito, pero el problema es que muchas veces ese propósito resulta también ser un propósito nacido de nuestras emociones, por ende emocional. Y la Biblia dice que lo que es nacido de la carne, carne es, aunque sea un buen propósito. Porque pareciera ser que dejar de hacer lo malo es un buen propósito, ¿verdad? Yo ya no voy a hacer esto o aquello. Y es un buen propósito. Pero lo malo es que si es nacido de nuestras emociones, al cambiar las circunstancias, ese propósito se empieza a diseminar en el ambiente y deja de ir siendo lo que debiera de haber sido el propósito. Y empezamos nosotros a darnos cuenta, hermano, que esto solo nos causa frustración, porque quizás alguien tiene un vicio, tiene un vicio de ver televisión, de jugar videojuegos, por no ponerle los comunes, ¿verdad? Los más comunes que usted se imagina. Y todas estas, y se hace el propósito de dejar ese vicio, ya no voy a seguir haciendo esto porque me está haciendo daño. Y está bien, pero el problema es que como es nacido de la emoción, al cambiar las circunstancias, es muy difícil cumplir con ese propósito. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro propósito? La Biblia lo dice ahí en el pasaje que le acabo de mencionar. Andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro propósito? Andar en el Espíritu. Mire, si nosotros nos enfocamos en andar en el Espíritu, como consecuencia todo lo demás va a ir desapareciendo. Aquellos malos hábitos, aquellas malas acciones, las malas formas de ver, de actuar, de pensar, van a empezar a dejar de ser un problema para nuestra vida. ¿Pero por qué, hermano? Porque lo estamos sustituyendo por algo. Estamos nosotros sustituyendo aquello que es carnal, pecaminoso, por algo que es espiritual, que edifica nuestra vida. Y entonces eso va a provocar en nosotros, hermano, ese sentimiento de alcanzar, de que es alcanzable aquello, y vamos a ir sin darnos cuenta, quizás muchas veces, dejando todo aquello que para nosotros era estorboso, era una carga pesada que teníamos que cargar sobre nosotros. Mire, algo que nosotros tenemos que mantener, hermano, es la inminencia de que el Señor Jesucristo viene pronto. Para muchos, digamos, esto es como muy repetitivo, ¿verdad? Desde niño he oído que el Señor viene y el Señor no hay modo que venga. Pero la realidad de esto, hermano, es que el Señor viene. No sé si viene en el 2024 o en el 2025 o qué sé yo, quizás dentro de 100 años. Pero el llamado que nosotros tenemos, hermano, es a enfocarnos en el hecho de que tenemos que tener la inminencia de que el Señor viene. El Señor dijo, por ejemplo, cuando estableció este mandamiento, y llamaría yo, ¿verdad?, esta ordenanza de la cena del Señor,
cuando él compartió los elementos de la cena del Señor que nosotros conocemos, dice, tomó el pan y dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y dijo esto, haced esto en memoria de mí todas las veces que lo comáis hasta que yo venga. Entonces uno tiene aquí, hermano, la conciencia de saber que uno debe recordar el sacrificio del Señor, que el Señor vino, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para salvarnos, pero que pronto va a regresar, porque ahí está incluido, ¿verdad? Hasta que Él venga. Entonces quiere decir entonces que nosotros debemos de mantener esa inminencia. El apóstol Juan dice ahí en 1 Juan que todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La esperanza de que el Señor viene. Entonces dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros cuando nos estamos enfocando en esto, vamos a ir purificándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestra mirada, nuestro pensamiento va a ser de que el Señor viene y entonces vamos a comenzar a andar en el Espíritu. Vamos a pensar, mire, una de las cosas que yo consideraría que es parte de esto de andar en el Espíritu es el hecho de que nosotros podamos venir y meditar en la palabra del Señor. Dice el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Pero si usted lee el pasaje, hermano, es bien especial porque dice, después de todo lo que describe ahí, ¿verdad? Lo que no hizo el varón, dice, antes, esa le da la sensación de que eso sucedió antes, ¿verdad? No es, lo que se describió primero era consecuencia de lo que se hizo antes. Antes en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. O sea, ¿qué fue lo que causó la bienaventuranza? Que no anduvo en consejos de malos, ni se sentó en sillas escarnecedores, etcétera. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque antes meditó en la ley del Señor de día y de noche. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, hermano, es meditar en la palabra del Señor. Y una de las cosas que dice la palabra del Señor es que el Señor viene. Entonces, nosotros tenemos el mandamiento de esperarlo. Porque mire, aunque se tarde en venir, que no se va a tardar, hermano, porque la Biblia dice que vendrá, no tardará, dice, ¿verdad? Tal vez es tardanza para nosotros, pero para Dios no es tardanza. El Señor tiene un tiempo establecido para que eso va a suceder. Pero aunque para nosotros fuera tardado en venir, nosotros tenemos el mandamiento de esperar en Él, de seguir confiando en que Él viene pronto y estarlo esperando. Yo creo que es lo menos que nosotros podemos hacer, hermano. Y de alguna manera esto va a suceder cuando nosotros empecemos a meditar en la palabra del Señor, cuando nosotros meditemos en esto. Usted agarra un pasaje, empieza a leerlo, empieza a ver, entonces quiere decir que aquí hay una meta, que hay un propósito, que hay un premio, hay un galardón. Cuando usted regresa al pasaje de Hebreos capítulo 13, vamos a ver si lo tengo por aquí. Dice el verso 3, considerad aquel que sufrió, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejan sin disciplina, de cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, vienen aflicciones, hermano, situaciones que hay que pasar en la vida, bueno, hay que soportarlas y seguir adelante. Hay que ver, hermano, la bondad de Dios, porque realmente nosotros nos damos cuenta aquí cuando dice el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiere decir entonces, hermano, que había un galardón, el cual el Señor sabía que había para él. Y cuando fue a la cruz y fue clavado allá en la cruz del Calvario, voluntariamente, hermano, porque él hubiera podido bajarse de la cruz, pero no lo hizo. No lo hizo porque sabía que había un galardón puesto delante de él.
y él vio ese galardón, hermano. Cuando se va a Isaías 53, mire, esto es maravilloso porque dice la palabra del Señor, que cuando él haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, después de que haya muerto en la cruz, verá linaje. Y uno de los galardones que el Señor estaba viendo cuando estaba allá en la cruz, era a usted y a mí, que somos sus hijos ahora, porque nos engendró después de haber dado su vida en la cruz del Calvario. Si el Señor así nos amó, hermano, nosotros ahora debemos de amarle de esa manera, como dice 1 Corintios 5, 2 Corintios, donde dice que nosotros debemos de ahora vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Que el Señor siga añadiendo bendición a su vida, hermano. Le esperamos siempre a la misma hora para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Que el Señor derrame bendiciones sobre usted y que este sea un año lleno de la bendición de Dios para su vida y para su familia. El Discipulado en tu Hogar es una producción del Ministerio de Discipulado de Iglesia de Cristo Elim Central. No te pierdas el siguiente estudio el próximo lunes a las 7:30 de la noche.